Entonces explica primero, o sea, por tres aspectos principales. Está el religioso, y ahí explica, el religioso se refiere a que el 85% son musulmanes, entre ellos 70 son sunitas y 30 chiitas. Chiitas, sí, chiitas no me acuerdo. Entonces está mal ahí copiado. No. Chiitas, me parece que así aparecía en el libro, en una fuente que saqué. Si no me toca cambiarlo de una vez, porque si está mal, eh, me toca también mirar el trabajo. Ahorita me acuerdo de eso. Entonces así, y uno es a nivel territorial. En el trabajo, sí es, o a mirar bien la fuente una vez. ¿Será que es? Así, sí es y suníes. Yo me voy a cambiarlo. Sí es, si acá sunitas, sí. Entonces ahí te lo cambié una vez. Y lo subo a la presentación del trabajo. Entonces, ahí está bien. Los problemas políticos los dijo bien, los dijo en 25 distritos electorales. Ahora, acá hay algo que usted no especificó, y es que después de la liberación de Kuwait ocurre una armonización en la representatividad política. Entonces, al igual que pasó en Jordania, o sea que todas las fuerzas se unieron y esto permitió que el sistema como que se estabilizara. Acá pasó en Kuwait después de la retirada de las tropas iraquíes, debido a que el rey perdió poder, pero a la vez oposición ganó poder. Entonces los dos como que se armonizaron, ¿sí? Para llevar el país. Entonces tiene que dedicarle un poco más de tiempo a esto. Me parece que ahí aparece una fuente, si quieres citarla. Eh, digamos, ahí aparece la fuente de Inmaculada Smokov, si quieres citarla. Dice acá Inmaculada Smokov, que es una gran teórica del Medio Oriente. Ella, ella se refiere como a este proceso permitió la democratización debido, y ahí cita, o algo así. Entonces, también sí que se puede interactuar por fuentes y eso. Entonces, hay que, la primavera árabe, esto lo dividí en dos. Hay un antes y el después. El después es la primavera árabe. ¿Sabe a lo que me refiero? Entonces, la primavera árabe es todo esto que hice después. Entonces, hay que entender que la primavera árabe no fue un proceso que se dio en todos los países de la zona MENA de la misma manera como comúnmente se llega a entender. Entonces, acá ocurrieron unas dinámicas internas que usted no las mencionó, que usted mencionó las buenas, pero no mencionó las malas, porque las malas van a tener influencia en lo que va a ser todos los problemas con el rey y eso. Entonces, usted, digamos, las cosas buenas, que se le dio el voto a la mujer y que se cambiaron los distritos electorales, que era 25-5, ¿sí? Pero, ¿cuáles son las cosas malas? Entonces, que la oposición, la oposición pelea, o sea, se enfrenta con el primer ministro, y, y también ocurren las disoluciones en el 2006 y 2009, que agudizan peor el panorama político ante la eventual llegada de la primavera árabe. Entonces, ¿qué pasó después? Ahí sí. Entonces, comenzaría primero los vivines, queriendo la nacionalidad, después el exige que cambiara el gobierno, o sea, que cambiara el ministro, el primer ministro que representa el gobierno, que al final sí pasó, que acabará con la corrupción y mayor participación política. Pero no se pedía la caída del rey, entonces en ningún momento se quería, digamos, que llegara a un sistema republicano, con un sistema presidencialista, nada, nada así, allá tampoco. Entonces,
después de las tensiones y los problemas, entonces como usted mencionó la primera, entonces que la primera sí se cumplió, que se cayó el gobierno, pero también ¿qué ocurrió? Que se disolvió el Parlamento en 2011. Y después de esta disolución, la oposición ganó 34 de 20 parlamentos. Entonces, que fue un triunfo para la oposición. Y después acá es donde ocurre todo esto, ¿sí? Entonces, entonces las elecciones de 2012 son a principios, las elecciones de 2012 anticipadas. O sea, hay cuatro elecciones anticipadas, si se da cuenta, que son en el 2012 a principios, 2012 a finales, 2013 a mediados y 2016, no me acuerdo, me parece, pero también es a mediados. Entonces ahí sí es como más ese problema de que es una pelea de tensiones entre la Corte Constitucional, el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces entre los tres, uno disolviendo, el otro anulando la disolución, el otro enfrentándose al Ejecutivo, así. Entonces así. Vemos que esto sería un claro ejemplo de lo que, yo no sé si se acuerdan en teoría, de las ideas políticas, lo que Madison denomina las ambiciones controlan las ambiciones. Las ambiciones hacen contrapeso a las ambiciones. Entonces, de que las tres ramas, sí. De pronto, si se acuerdan en ese momento y lo mencionan, pues hasta de pronto es un gran ejemplo de cómo en esto de ambiciones entre todos se controlan. Cuando habla de las elecciones de 2016, puede citar el fragmento del Ministerio de Asuntos Exteriores. O sea, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España dice que las elecciones de 2016 se debieron mucho a que no aprobaron un proyecto de ley que permitía, que querían que se formalizara más hacia el petróleo y eso. Y bueno, acá se me olvidó algo. Y es que usted sí lo mencionó y a mí se me olvidó decirle que lo mencionara. Y es que es después de la liberación de Cuba y Cuba pasa a ser más dependiente del crudo. En el, en el 2016 pasa aún a ser más dependiente del crudo y por eso el Emir disolvió al Parlamento en ese tiempo para que se aprobara una reforma que se hiciera más dependiente del crudo. Entonces ahí sí pasamos a la descripción del sistema que usted mismo lo dijo, 50 se escogen en sufragio universal, los cuales son divididos en 5 distritos, cada distrito escoge 10 representantes y así. Sí, sí. Entonces ahora usted va a explicar el sistema tribal en resultados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en Cuba? Ya sabemos, si el 60% se siente identificado con una tribu, implica que las tribus tienen influencia en las elecciones, ¿sí? Y en Jordania, ¿qué pasa? Que son de origen, que los, los jordanos de origen jordano son muy cercanos al monarca. Y usted, ahí le recomiendo que y digamos, sumado a esto, lo que ya se habló en el sistema electoral, que permite muy poco la construcción de partidos o de oposición, sino que se determina más que todo es por la madurez, se me olvidó ahora, se determina más que todo por las construcciones culturales, que en este caso son tribales, ¿sí? En Jordania sí hay partidos, ¿listo? Ya, eso sería. Perfectamente. Se demoró 4 minutos, intenté practicar lo que se pueda demorar más. Si quiere, 7 minutos está exacto para mí. Para mí creo que está exacto con 7 minutos. Jordania no es tan complicado. Lo más complicado, lo que vamos a hablar ahorita es de las elecciones anticipadas y todo eso. Y ya, nada más sería eso. Sí, y intenté interactuar más y no leer. O sea, le recomiendo que sea leer, sea, digamos, las fuentes. Digamos, como la de la Santa Misterio, eso la de Inmaculada es muy clara. Pero de resto, sí que puede interactuar con la diapositiva, digamos, cuando esta diapositiva verde sí recomiendo que sea.
Le recomiendo que sea harta interactiva porque tiene poca información acumulada. ¿Sí? Y nada más, ya perfectamente ya sería terminar mañana lo que dijimos, sería reunirnos y hacer como la práctica, las recomendaciones y pasar a exposición. Mm, sí, está bien. Igualmente, hablamos. Bien, pues ya mejor. Ya, todo bien. Hágale.